¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel, más o menos la canción va así. Hoy vamos a hablar de la pastora o no pastora. Vamos a ver de qué va. Mira, resulta que pasa lo siguiente. En líneas generales suele citarse eh, para defender esto de no pastora. eh, el siguiente versículo, primera de Timoteo 2:11 dice así, y después vamos a seguir. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí? Acá vamos por un lado para plantear esto, de dónde posiciona Dios a la mujer. ¿Sí? Luego vamos a ir al versículo 3 de Primera de Timoteo. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del enemigo. Perdón, en el lazo del diablo, dice. Bueno, ¿qué pasa? A la luz de la palabra, hasta acá, pastora, no, ¿sí? No hay chance. La mujer no puede ser pastora. Pero, ¿qué pasa? Nos solemos encontrar con este patrón, de que acusan el libro de Gálatas 3:28, que habla con respecto a que el hombre y la mujer a partir de ahora son iguales. Pero de lo que está hablando es de la salvación y la heredad del reino. O sea, no está hablando del obispado, ¿sí? Entonces, luego acusan en Lucas 19:40, pero si no hablan los que dice, si callan, hasta las piedras hablarán. Pero no está hablando Jesús justamente del obispado, ¿sí? Se hace una eisegesis, se toma una palabrita y se hace lo que se les canta, sin leer en contexto. ¿Qué sucede? Y luego vamos a exponer el libro de Débora 4, ¿sí? Para poder comprender de qué va la canción, que es porque suele proyectarse también para defender esta posición a Débora. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que en su soberanía, pese a quien le pese, le guste a quien le guste, Dios estableció un orden. Dentro de ese orden, en su soberanía, pone al hombre como cabeza de gobierno, de reinado, de entidades, de la iglesia y el hogar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Esta autoridad no les da al hombre para que se ensoberbezca, para que se ponga por sobre el pueblo, ¿sí? Este comentario viene a que en líneas generales, en su vanidad, el ser humano tiene la tendencia a ponerse por sobre los demás. Esto pasa en las iglesias donde los pastores, que les importa un carajo el evangelio, o sea, los estúpidos, aclaro, estúpido es con falta de entendimiento, ¿sí? Torpe, ¿sí? Bueno, los estúpidos que se ponen por sobre el pueblo diciéndole, hijos míos. ¿Por qué? Porque no se ponen de igual a igual. La palabra te muestra que todos somos iguales a la luz en la presencia del Señor. No hay uno superior a otro, ¿sí? Por ende, el hombre, el pastor, no está por sobre las ovejas, son iguales, ¿sí? Son hermanos incluso, dice la palabra. Pero ¿qué sucede? Dentro de este patrón nos encontramos con un gran dilema. Y este dilema es que el hombre no está por sobre la mujer, ¿sí? Y la mujer no está por debajo del hombre. Ahora, ¿qué sucede? Lamentablemente, esto es un error del ser humano, no de Dios. O sea, porque Dios no establece autoridades para que se enseñoreen, ¿sí?
¿Qué sucede? Hay un detalle acá que no es menor. Cuando vos le decís a un pastor, che, mirá que la palabra dice que vos no sos papá, dicen sí, sí, pero después hacen lo que se les canta la pelota, por ende les importa un carajo el evangelio. O le decís, che, mirá que el don de lengua no es aplicable si no hay intérprete, les importa un carajo. O sea, ¿por qué? Porque ellos defienden posturas de los apóstoles, pero no de Jesús. Porque cuando Dios habla en la palabra, dicen, ah, no, pero ¿qué? Lo que dice la palabra es un hecho. Bueno, vamos a seguir analizando. Si pastora sí o pastora no. ¿Qué sucede? Resulta que el otro día estaba hablando con un amigo y le hice una comparación más o menos así. Le dije, che, mira, vos sabés que, imagínate que está mi esposa, yo estoy sentado tomando unos mates, unos té en el patio, y viene mi esposa con una heladera, ¿no? Hay que mover la heladera del punto A al punto B. Resulta que cuando va a mover la heladera, ¿qué hago? Yo me quedo sentando mirándola como mientras tomo té. Y ella agarra y la pregunta es, ¿lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. ¿Le va a costar más? Posiblemente. ¿Se podrá lastimar? Seguramente. Está la posibilidad. Pero hay una ley establecida en el universo que es una cuestión de sentido común. No es ella quien está preparada para eso, para hacer trabajos de fuerza. ¿Por qué? Porque esto es pura ciencia. El cuerpo del hombre, la estructura ósea del hombre, la estructura muscular del hombre, está preparada para cosas que la mujer no, o viceversa, ¿sí? La mujer también tiene cosas que el hombre no podría hacer jamás. De hecho, son muchas más las que el hombre no puede hacer. Pero más allá de eso, sucede un dilema acá. Van 6 minutos, bueno, vamos por una parte 2 después. Pasa lo siguiente. Resulta que cuando uno analiza esto, se da cuenta de que lo que hizo Dios fue establecer el pastorado al hombre, porque entiende Dios en su soberanía y en su sabiduría que el indicado es el hombre y no la mujer. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando uno analiza esto, dice, pero pará, en la historia tenemos mujeres, pero a granel. Mirá, Ruth, Noemí, Esther, María, la Madre de Jesús, María Magdalena, Miriam. Y cuando uno empieza a analizar, dice, y Débora, que vamos a hablar ahora de Débora. ¿Qué pasa? Cuando uno lo analiza, dice, che, loco, ¿será que se puede pastora o no? Hasta donde vamos, no se puede pastora, ¿sí? A la luz de la palabra, de lo que le leí recién y lo que fue proyectado, no se puede pastora. Pero hay una parte 2 donde vamos a comprender por qué sí se puede pastora. Aunque parece ser que la palabra se contradice, pero no. Ahí vamos. Vamos por la parte 2.